Bueno, buenos días para todos. Hoy vamos a ver cómo el paradigma educativo actual y el paradigma tradicional en educación se relacionan. Empecemos entonces con algunas características del paradigma tradicional, eh, estas vistas desde el docente, por ejemplo. En el paradigma tradicional el docente es el centro de la clase, es el único que posee el conocimiento y la información y determina los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. O sea, es el que determina cómo, cuándo y dónde sucede la clase y todo lo que se aprende allí. El estudiante, por su parte, es un sujeto absolutamente pasivo, donde su habilidad académica es igual o es homologable a su nivel de inteligencia, es poco creativo y tiene serios temores frente a la posibilidad de un error. Es decir, no le gusta equivocarse y prefiere no tomar riesgos ante la posibilidad de equivocarse. Además de eso, es educado según las exigencias y expectativas de la pasada revolución industrial, lo que significa que es educado para ciertas competencias y características de un mundo laboral que ya ha cambiado de múltiples maneras. En esta medida, claramente el estudiante es poco motivado, su motivación hacia la educación, hacia el aprendizaje, a su estadía en las instituciones educativas es muy baja. Por otro lado, la escuela es concebida como el único centro y lugar de acceso a la información y el conocimiento. Es el único lugar donde se puede en un principio acceder a la información y el conocimiento y además es la que determina una organización jerárquica del saber. Esta organización basada por supuesto en la idea de que las materias que están en la cima, en las materias más importantes por aprender, son las que se relacionan con las capacidades para el trabajo que se requiera. ¿Listo? Por otro lado, la evaluación dentro de la escuela es una evaluación clasificatoria, discriminativa y sancionatoria. Es una evaluación que determina si el estudiante puede o no puede continuar dentro de la escuela y puede o no puede continuar dentro de la pirámide de organización jerárquica del saber. Esta evaluación también es impartida por el docente y es determinada, clasificada y calificada por él de la misma forma. Por otro lado, en el paradigma actual tenemos a un docente que se convierte más en una guía y un orientador de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Claramente no es el único que posee el conocimiento ni la información y no determina los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. Además de esto, dispone de múltiples estrategias y herramientas que no solo le permiten aproximarse a los intereses de sus estudiantes, sino que además le permiten manejar de maneras mucho más dinámicas y mucho más flexibles los ritmos de aprendizaje de los mismos. Por otro lado, el estudiante se convierte en un sujeto mucho más autónomo y autorregulado. Empieza a explorar su creatividad y de la misma manera empieza a arriesgarse ante la posibilidad de error, a tomar riesgos que le permitan explorar esa creatividad sin el temor a equivocarse como se veía en el paradigma tradicional. Finalmente, es educado según las exigencias de un mundo cambiante. Esta incertidumbre de cómo será el mundo para el que estamos educando a los estudiantes dentro de 5 años, pues le permite de una u otra manera al estudiante enfrentarse a múltiples situaciones que pueden o no llegar a servirle, pero que de una u otra manera generan interés dentro de su proceso de aprendizaje. La escuela, por su parte, ya no es el único lugar de acceso a la información y el conocimiento y no determina la organización jerárquica del saber. Como ya lo mencionamos antes, pues ya el saber se convierte en algo mucho más dinámico, diversificado y flexible. Además de esto, la escuela plantea la formación por competencias para la sociedad del siglo XXI. Ya no es solo adquisición y acumulación de información o de saberes, sino que ya empezamos a hablar por competencias para la sociedad y no solo para trabajos particularizados. La escuela también hace uso de la tecnología no como una herramienta, sino como una plataforma en sí misma, buscando por supuesto humanizar el proceso de aprendizaje, buscando generar redes de colaboración, redes de cooperación, redes y unidades de estudio
y todo este tipo de situaciones que se pueden presentar dentro de los aprendizajes de tipo virtual. Por supuesto, la idea sería llegar a un salón de clases global, pero para eso aún falta bastante, ¿no? Y finalmente la evaluación, que está basada en, como ya lo mencionamos, en las competencias y habilidades que desarrolla el estudiante con la información que recibe pues en la escuela. La evaluación claramente ya no es impartida solo por el docente, sino que es desarrollada de manera conjunta entre el docente y el estudiante. Y por supuesto ya no es el único criterio para determinar el ritmo del progreso del estudiante dentro del sistema. Eso en cuanto a los dos paradigmas. Ahora, ¿qué pasa? No es posible pasar de un paradigma tradicional a un paradigma actual. Como está concebido el paradigma tradicional y como se esperaría o se pensaría un paradigma actual, no es posible generar un cambio directo. En esa medida necesitamos algo que nos permita ir de un lugar al otro. Y este algo es una innovación disruptiva generada por el uso de la tecnología. La tecnología nos está sirviendo como un factor de innovación disruptiva dentro de los dos paradigmas. Nos está sirviendo de puente para pasar de uno al otro. Sin embargo, la innovación disruptiva, vista desde el uso de la tecnología, concibe a las escuelas como algo más que industrias y también determina que su modelo actual está desligado de las expectativas y necesidades sociales. Es decir, las escuelas en la actualidad no tienen en cuenta las expectativas y necesidades de la sociedad actual y en esta medida necesitan empezar a considerar todos estos aspectos sin dejar de lado la concepción industrializada de la educación, la educación como producto y no meramente como un servicio público al que cualquiera puede acceder y utilizar. También esta innovación disruptiva plantea que el conocimiento es ubicuo y aquí se genera, o por lo menos se percibe, un error de, de, de pronto de concepto o de lenguaje, pero sí es importante aclarar o por lo menos mantener diferenciada la idea de que el conocimiento no es igual a la información. No es lo mismo considerar al conocimiento ubicuo que considerar la información ubicua. Gracias a la tecnología la información se ha vuelto ubicua, pero el conocimiento no. Y eso es algo que vale la pena aclarar y sobre lo que vale la pena hacer mucho énfasis porque aquí vale la pena mencionar que no es lo mismo tener, manejar, manipular o acumular información a tener conocimiento y poder hacer algo con ello. ¿Listo? También la innovación disruptiva plantea el desarrollo emocional de los estudiantes, buscando que pues estos estén mucho más motivados dentro de un sistema educativo que les permite otra serie de elementos y de consideraciones ante su mismo proceso. Ahora, por supuesto, la idea es que las nuevas generaciones deberán saber cómo encontrar las cosas que necesitan saber. En esta medida ya no se habla de manejar cierta información, sino de saber dónde encontrar cierta información. Y finalmente, para terminar, pues me parece importante mencionar que es necesario aceptar dicha innovación disruptiva para no perder una gran cantidad de personas dentro de un sistema que ya no está funcionando. Entonces, pues queda la reflexión sobre cómo y cuándo podríamos empezar nosotros como docentes a dejarnos permear por esta innovación disruptiva. Muchas gracias.